Portal de Abogados Independientes de Tucumán. Portal de Abogados Independientes de Tucumán. Escúchelos. Bueno, nuevamente acá en el bloque que nos ocupa, que es el tema de violencia doméstica, nos estaban contando la doctora Silvana del Valle Díaz y Gabriela Zaineldin acerca de la actualidad en nuestra provincia con la violencia familiar, estadísticas y soluciones jurídicas o médicas que tiene el damnificado, que ya han aclarado muy bien, no siempre puede ser solamente la mujer, sino cualquier otro miembro del grupo familiar, sin diferenciar edades, bueno, o demás condiciones. Sí, sin duda hay que sacarse la idea totalmente de que esto es una problemática de gente sin recursos. Hoy en día la violencia familiar no contempla ni condición social, ni grupo, ni religioso, ni edad, ni nada. Es una problemática de todo. Hay que sacarse la idea de que corresponde a las clases sociales más bajas, y no es así. Hoy en día es una problemática que afecta a todos por igual. Perdón, doctora, y eso me gustaría que lo debatamos. Hay un tema que es muy importante y lo habíamos hablado la parte previa del programa para tratarlo, de que hay que reconocer que, no sé las estadísticas si también las tienes, que la mala economía de una familia, la falta de trabajo en el jefe de familia, la problemática que arrastra la Argentina desde hace décadas, conlleva, ¿no?, muchas veces a que los nervios en el grupo familiar, en quienes tienen que son los responsables de alimentar a los niños, de cumplir con esas obligaciones y no pueden por la macroeconomía que se vive, conlleva, ¿no?, a veces a que el dinero sí tenga alguna gravitación de importancia y que cómo lo podemos... Sin duda son factores que en conjunto influyen para desencadenar el flagelo. La violencia sería ya cultural según lo que vos planteas, ¿no? Es decir, el hecho de la violencia en sí, más allá de una cuestión económica o... No contempla ni condiciones sociológicas, ni económicas, ni nada. Es una problemática, un flagelo que afecta a la sociedad y está instalado hoy en día no solo en la provincia, sino en toda la República. Y vos, Gabriela, por ejemplo, ¿qué opinás con respecto a la política del Estado en cuanto a inversión para prevención de la violencia? ¿Es buena, es mala, es regular? Bueno, con todo lo que acá como herramientas venimos hablando, eso es quizás cuando ya la situación se ha desencadenado. Un poco comparto lo que dice Manuel en el sentido de que debería el Estado tener una política un poco más directa y en tratar de evitar que ya el problema se produzca. De hecho, uno se sorprende, por ejemplo, cuando ve en el transcurso de las noticias, violencia escolar. Y como vos dices, jóvenes de un colegio privado que de repente cuelgan en internet que se están flagelando con unos cintos y aparece, y no tiene que ver con la condición social, tiene que ver con que el medio me refiero quizás a lo que sucede en el país y en donde involucra mucho la educación, involucra mucho también, sí, yo creo, los recursos, y no llega el Estado a promover una política clara de decir, bueno, esto hay que tratar de prevenir y evitar a que llegue al hecho concreto. Sin duda, cuando hay más necesidad, ya quizás la violencia se desencadena de otra manera, pero la violencia psíquica también es violencia, la física también, la emocional pasa por otro lado, como decíamos recién, hasta en relaciones de pareja, también se ejercen distintas formas de poder, distintas formas de manipulación. Todo es, cualquier forma de abuso, y en eso es clara la ley tucumana, cualquier forma de abuso es un cuadro de violencia. Les pregunto, ¿la ley tucumana trata el acoso moral, es decir, el maltrato psicológico en la familia? ¿La contempla? Sí, sin duda. Bien, la ley es muy clara, en su articulado es muy clara. Toda acción o omisión que constituye un maltrato psíquico y físico, psicológico, sin duda. Emocional, sexual y que atente contra la libertad de uno de los integrantes del grupo familiar. Que ya aclaramos que el concepto de grupo familiar tiene una amplitud. En este sentido, la ley y también
loable la actitud digamos, de los legisladores tucumanos, se anticipó bastante a la legislación nacional y tuvo la suerte de contemplar por primera vez una figura que los abogados conocemos, que es la tutela anticipada. Dentro de lo que se llama los procesos urgentes, es permitirnos acudir a un juez en familia, no estamos hablando del fuero penal, sino de juzgados de familia, y requerir la participación, la ayuda, digamos, del Poder Judicial sin que sea necesario una acción de fondo, sin que sea necesario imputar un delito, sin que sea necesario acudir a un fiscal penal. Perdón, ¿ustedes creen que sería importante que haya jueces específicos en la materia? Es decir, sacarlos del fuero de familia y primero separar, me imagino que estarán de acuerdo, el fuero de familia y sucesiones, que es como... Está abarrotado, bueno, sí. Y el otro tema, justamente, ¿creen que sería bueno crear juzgados específicos, jueces de familia específicamente involucrados en el tema de violencia familiar? Sí, yo creo que sí, y creo que se está trabajando para eso. Yo creo que el primer paso ahora de crear esta oficina específica de violencia familiar y que esté en el Palacio de Tribunales, ya es un paso importante para una posterior creación de juzgados específicos de violencia o maltrato. Bien, y ustedes que son abogadas que litigan en el fuero de familia y sucesiones, ¿consideran que la forma en que se juzga, se falla en estos casos es expeditiva, puede mejorar, los juzgados están trabajando bien, ahora sé que se implantaron los turnos de la tarde? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo en mi experiencia personal, vamos a hacer un pequeño paréntesis así, ahora estamos con este problema de la excesiva falta de jueces, pero hace un par de años, sobre todo desde que se sancionó la ley, obtener lo que se llama un depósito de persona, una exclusión del hogar o es decir, que el violento salga, ¿no? Que el violento salga del lugar, o que se restituya a la mujer o al miembro de la familia que haga falta al hogar, como esta ley permite que la medida sea inaudita aparte, es decir, sin que se lo escuche al autor de la agresión, que era lo que hacía que se dilate, por lo menos en mi caso personal he tenido la satisfacción de que el Poder Judicial ha podido rápidamente dar respuesta. Y esto debo decir, no siempre es así, porque depende a veces los juzgados, depende la intervención de un defensor de menores si hay niños, pero en general las experiencias no son malas. Distinto es cuando uno tiene que ir al fuero penal, donde además cuando la víctima es una mujer se ve doblemente victimizada. Porque bueno, ya sabemos que ahí tiene que ir a ratificar la denuncia, tiene que presentarse ante los médicos forenses de la policía, una serie de circunstancias que además la llevan a sentirse nuevamente una víctima. Bien, si les parece, en el próximo bloque avanzamos sobre estos temas. Muchas gracias.